La sombra del árbol viejo. En un pequeño pueblo llamado San Olvido, rodeado de montañas verdes y ríos tranquilos, vivía un joven llamado Mateo. Tenía 17 años y pasaba la mayor parte de su tiempo ayudando a su abuelo don Ernesto en la pequeña granja familiar. El pueblo era tranquilo, casi olvidado por el resto del mundo, pero para Mateo, era su universo entero. Don Ernesto era un hombre sabio, de barba blanca y ojos grises que parecían haber visto 1000 vidas. Siempre le contaba a Mateo historias antiguas sobre el pueblo, leyendas que mezclaban lo real con lo fantástico. Una de esas historias hablaba de un árbol viejo enorme, que se alzaba en la colina detrás del bosque. Según la leyenda, ese árbol tenía un espíritu que podía conceder un deseo, pero solo a quien se atreviera a pasar la noche bajo su sombra sin miedo. Mateo había escuchado la historia muchas veces, pero nunca le había prestado atención más allá de la fascinación que causan los cuentos mágicos. Sin embargo, una tarde de otoño, mientras recolectaban manzanas en la granja, don Ernesto se detuvo repentinamente, apoyándose en el tronco de un árbol cercano. Respiraba con dificultad. «Abuelo, ¿estás bien?», preguntó Mateo, dejando caer la canasta. Don Ernesto asintió lentamente, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Esa noche, después de una visita del médico del pueblo, Mateo escuchó a su madre llorar en la cocina. Don Ernesto tenía el corazón débil. Le quedaban pocos meses, quizás semanas. Esa misma noche, Mateo no pudo dormir. Miró por la ventana, hacia las colinas. Recordó la leyenda del árbol y una idea loca comenzó a crecer en su mente. ¿Y si era verdad? ¿Y si el espíritu del árbol realmente podía conceder deseos? Al día siguiente, después de preparar el desayuno para su abuelo, tomó una mochila, una linterna, una manta, y partió sin decirle a nadie. Caminó por horas hasta llegar al bosque. El sendero era estrecho, cubierto de hojas secas y ramas caídas. El sol comenzó a esconderse cuando alcanzó la colina. Y allí estaba, el árbol. Era más grande de lo que imaginaba, con ramas gruesas que se extendían como brazos al cielo. La corteza estaba cubierta de musgo, y sus raíces salían de la tierra como si quisieran caminar. Mateo se sentó bajo su sombra, temblando no solo por el frío, sino también por el miedo. La noche cayó. Los sonidos del bosque se intensificaron, el canto de los grillos, el aullido lejano de un lobo, el crujir de ramas. Mateo cerró los ojos, recordando a su abuelo, y en voz baja susurró: «Solo quiero que viva un poco más. No necesito nada más. Solo más tiempo». De repente el aire se volvió más cálido. Mateo abrió los ojos. Frente a él había una figura hecha de luz, con forma humana, pero sin rostro. «¿Por qué has venido?», preguntó la figura con una voz que parecía viento. Mateo tragó saliva. «Por mi abuelo. Está enfermo. No quiero perderlo aún». La figura se quedó en silencio un momento. «Muchos vienen aquí por cosas egoístas. Tú vienes por amor. Tu deseo será concedido, pero recuerda, todo tiene un precio». Antes de que Mateo pudiera preguntar, la figura desapareció. La noche volvió a la normalidad, y él se quedó dormido. Al despertar, el sol ya estaba alto. Corrió de vuelta al pueblo. Al llegar a casa, encontró a su madre en el jardín, con los ojos llenos de lágrimas. «Mateo. ¿Dónde estabas?». «Tu abuelo». Mateo sintió que el mundo se detenía. «¿Murió?». Ella negó con la cabeza. «No. Está mejor. Esta mañana se levantó solo, hizo café, y hasta arregló la cerca. El médico no lo entiende». Mateo no podía creerlo. Entró corriendo y vio a don Ernesto en la cocina, sonriendo. «Parece que todavía tengo un par de años más, dijo el viejo. Pasaron los días, las semanas, y don Ernesto recuperó fuerza como si el tiempo hubiera retrocedido. Mateo estaba feliz, pero cada noche soñaba con la figura de luz y con una frase que no podía olvidar: «Todo tiene un precio». Una tarde, mientras ayudaban en la granja, Mateo se cortó el brazo con una herramienta. No era profundo, pero la sangre no paraba de salir. Fueron al médico, quien le hizo pruebas. El diagnóstico fue claro: un problema en la sangre. Su cuerpo ya no podía coagular.
Mateo enfermaba con facilidad. Las heridas no sanaban. Y lo peor, sentía que poco a poco su energía se desvanecía. Una noche, mientras descansaba en su cama, escuchó una voz suave en su oído. El tiempo que pediste fue tomado de ti. Mateo entendió. Había cambiado años de su vida por los de su abuelo. Y aunque no se arrepentía, una tristeza profunda lo invadió. No dijo nada a su familia. Siguió viviendo con una sonrisa, aprovechando cada momento con don Ernesto, quien ahora contaba a los niños del pueblo la historia del árbol viejo. Mateo sabía que su tiempo era limitado. Pero también sabía que había hecho algo importante. Había dado vida por amor. Un año después, una mañana de primavera, don Ernesto encontró la cama de Mateo vacía. Sobre la almohada había una carta. Gracias por todo, abuelo. Te quiero. Recuerda que la vida vale más cuando se comparte. Yo la compartí contigo. Don Ernesto, con lágrimas en los ojos, miró por la ventana hacia la colina. El árbol viejo seguía allí, imponente. Y bajo su sombra, decían los aldeanos, a veces se escuchaba la risa de un joven, jugando con el viento.